En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Hace nos da sueño, hermano. Así que, hermano, va a tener que gritar, hermano, porque nos va a dar sueño. Que no debe, no debemos. Bien, hermanos, gracias a Dios, ya está por allá Manuel, todos están conectados. Ahorita algunos hermanos se van a conectar. Bien, hermanos, voy a mencionar ahorita, hermanos, el rol para los hermanos que vamos a participar ahorita, hermanos, en esta segunda hora, hermanos. ¿Sí? Nuestro hermano Toniel va a dirigir los himnos, la oración. Nuestro hermano Paco Velasco, la oración, la primera. Un himno, nuestro hermano Andrés. ¿Puedo cantar una nueva? Bueno, espérenme, ok. Entonces. Muy bien, los himnos, nuestro hermano Toniel, la oración, Paco Velasco. Un himno, hermano Ricardo. Un himno, por favor, hermano. Predicación, nuestro hermano Miguel Guerrero. Un himno, un servidor. Dirige la cena, Daniel Rivera. Le ayuda el hermano Mario Saucedo, el hermano Dani. Y la oración final, nuestro hermano Ismael. Ismael, la última oración. Hermano Toniel, los himnos, la oración Paco Velasco. Un himno, hermano Ricardo Aguirre. Predicación, Miguel Guerrero. Un himno, un servidor, dirige la cena, Daniel Rivera, le ayuda Mario Saucedo, y oración final, nuestro hermano Ismael. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a dar comienzo. Adelante, hermano Toniel. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el culto de adoración de este día. Vamos a cantar con gozo, con alegría, de los corarios. Número 4 de los corarios. Mirarte solo a ti, Señor. Himno número 4 de los corarios. Mirarte solo a ti, Señor. Vamos a cantar. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás.
Número 72 de los corarios, por ti y por mí. 72. Vamos a cantar. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó, por ti y por mí, Él de los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó, por ti y por mí, Él de los cielos bajó. Es el Cordero perfecto que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros para librarnos del mal. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó, por ti y por mí, Él de los cielos bajó. Tiene poder para darnos eterna vida y perdón. Vino venciendo la muerte y así nos da redención. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó, por ti y por mí, Él de los cielos bajó. Vamos a cantar un canto más. Número 90 de los corarios. Prepárate. Después de este canto tendremos la primera oración. Número 90, prepárate. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate. Prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder. Piensa qué debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabe lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor.
tardes, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, que bendición en todo lugar. Gracias le damos por la vida y salud que nos presta hasta estos momentos. Asimismo, le damos las gracias por darnos la oportunidad para estar en este lugar, en la segunda hora, para escuchar de su palabra. Asimismo, como lo hicimos en la mañana, Dios. También le pedimos por los hermanos que vienen en camino, que quite toda piedra de tropiezo para que juntamente con nosotros lleguen a este lugar y también poder alabarle y glorificarle. Bendíganos así como estamos. Todo eso lo pedimos y agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, siguiendo con la misma idea de los corarios, el himno número, o el coro número 11, el número 11, Hosana, si no lo sabemos todos, ¿verdad? Sí, Hosana. Esta palabra se ha utilizado en significado de alabanza, pero realmente esta palabra significa otra cosa. Significa como liberar, como rescatar, como ayudar. Cuando entra el Señor, le dicen Hosanna, es ayúdanos, libéranos. Eso es lo que significaba. Y bueno, nosotros acá de este lado del occidente lo hemos utilizado con otra idea de alabanza. Pero la idea original es esa. Y coro número 11. Hosanna, Hosanna, Hosanna. El cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de honor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Pasen a su clase los niños. Ya está la esposa de nuestro hermano ya preparada para darles también su clase. Hombre, ya mataba a currículum. Ahí pasó el primerito. Bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, vamos a prepararnos para escuchar a nuestro hermano que nos va a traer el mensaje en esta tarde. Vamos a tratar de poner la atención debida. Adelante, nuestro hermano. Gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a meditar en esta tarde en la palabra de nuestro Dios y esperando de parte de su servidor que sea de edificación lo que hemos de compartirles en este momento. Como bien decía nuestro hermano, es un momento complicado, puesto que la digestión empieza a hacer el efecto, ¿verdad?, en nuestros cuerpos. De allá de donde venimos, yo les decía a los hermanos que nos da el mal del puerco, ¿verdad? Se oye fuerte. Pero lo único que pasa, hermanos, es que no sé si usted sabía cuál es el proceso fisiológico que está pasando en este momento. La sangre está trabajando en la parte de nuestro estómago, precisamente porque nuestro estómago está trabajando, entonces necesita que la sangre esté concentrada ahí. Por tal motivo, la sangre no sube a nuestro cerebro en la misma cantidad que se necesita y por eso nos sentimos como que adormilados. Esa es la razón por la que sentimos esa pesadez y ese sueño. Pero bueno, vamos a pasar a cosas más espirituales y quiero invitarles a que leamos, acompáñenme a leer lo que dice Apocalipsis, ahí en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1,
versículo del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a pedirle a mi hermano Mario, por favor, que nos dirija en una oración, así como estamos. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, en esta hora nuestro Padre nos dirigimos a usted para nuestra oración, para pedirle, Padre, que tengamos bien puesto la mente y el corazón y los oídos dispuestos a escuchar el mensaje de tu siervo, Padre, en esta hora. Bendice la congregación, los hermanos, lo pedimos todo, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Quién no sabe, hermanos, qué significa la palabra bienaventurado? Creo que todos sabemos lo que esta palabra significa. Esta palabra, hermanos, aparece con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de o oímos la palabra bienaventurado, lo primero que nos viene a la mente es el capítulo 7 del Evangelio, el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y lo que viene a nuestra mente precisamente son las bienaventuranzas del Señor Jesús, las que dio ahí en este lugar llamado el Monte de las Bienaventuranzas. De hecho, este es el pasaje más conocido, es el que luego evocamos cuando se oye o cuando escuchamos esta palabra. La palabra bienaventurado sabemos que significa doblemente feliz, o doblemente dichoso, o doblemente bendecido, o muy bendecido. Pero como ya lo dijimos, no es exclusiva del Evangelio de Mateo. Esta palabra la encontramos en los libros de los Salmos, Deuteronomio, Job, Proverbios, Isaías, Daniel, Malaquías y un largo etcétera, hermanos. Pero como hemos visto también la encontramos en este libro, en el libro de Revelación o Apocalipsis. De hecho, hermanos, aquí en este libro aparecen 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Y aquí hemos leído la primera, hemos citado la primera. Si hemos dicho que la palabra bienaventurado significa bendición, hermanos, es importante saber en qué consiste esta bendición y para quién es esta bendición. Es por eso que en esta oportunidad quiero hablarles de la primera bendición de Apocalipsis. Ese será nuestro tema. La primera bendición de Apocalipsis. Y veamos pues en qué consiste y para quién es esta bendición. En primer lugar, hemos leído ahí en el versículo 3, la primera parte, bienaventurado el que lee. Sí, hermanos, para los que leen. Para los que leen las escrituras es para los que es esta bienaventuranza. La expresión que dice aquí, el que lee, se refiere al que leía, fíjese bien, las escrituras en la asamblea plenaria de la iglesia. En aquellos tiempos había muchas personas que no podían leer. Imagínense si aquí en nuestro país en el siglo pasado había mucho analfabetismo, había mucha gente que no sabía leer. Remóntese hasta los primeros años de nuestra era, hermanos. Estamos hablando de que había un gran índice de personas que no sabían leer. Muy pocas personas también tenían lo suficiente para comprar un ejemplar o una copia de las escrituras. Así que para que las personas pudieran conocer la voluntad de Dios en sus vidas, era necesaria la lectura en público de la palabra de Dios. Era de esa manera como las personas podían escuchar la palabra de Dios, escuchándola cuando se leía de forma pública. Y mire, vamos a ver algunos ejemplos de esto que le estoy diciendo. Si me acompaña a leer en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 4, dice ahí, hermanos, en el versículo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret. ¿Quién vino a Nazaret? Jesús, donde se había criado.
Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y fíjese lo que dice ahí. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba esta escritura. Y bueno, ya sabemos lo que él leyó en aquella ocasión. Lo que quiero llamar la atención de ustedes es lo que dice ahí. ¿Cómo es que el Señor vino a la ciudad de Nazaret, aquella ciudad donde él se había criado? Y cómo dice que en el día de reposo, es decir, en un sábado, entró en la sinagoga. ¿Cuál era la razón por la que entraba en la sinagoga? Dice que era su costumbre, costumbre del Señor Jesús, como de muchos judíos, como de muchos israelitas. Era la costumbre que en ese día pudieran entrar a un lugar donde tenía la posibilidad o de leer o de escuchar la palabra de Dios. Porque dice aquí, ¿sí? Habiendo entrado, se le dio el libro del profeta Isaías y se levantó a leer. También quiero que me acompañe ahora a leer en el libro de los Hechos. Hechos, en el capítulo 13. Ahí vamos a ver otro ejemplo. Versículo 13 al versículo 15. Dice ahí, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Si se fija también en esta ocasión o en este ejemplo, dice que el apóstol Pablo y los que le acompañaron llegaron a este lugar, Antioquía de Pisidia, y estando en este lugar, hermanos, dice que fueron a la sinagoga. Cuando usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que muy continuamente el apóstol Pablo en sus viajes misioneros llegaba a alguna ciudad y lo primero que hacía el apóstol y los que le acompañaban era ir a una sinagoga. Tenían que ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque en este lugar era muy probable que encontraran a personas judías, porque obviamente los que asistían a una sinagoga y los que, se podría decir, los que trabajaban en una sinagoga, los que estaban en la sinagoga, sí, tenían el acceso a las escrituras, a las sagradas escrituras, y ahí podrían leer o ahí podrían escuchar. Las sinagogas, hermanos, vinieron a existir después del cautiverio babilónico, porque estos lugares no existían antes del cautiverio. Cuando todavía el templo de Salomón estaba erigido, en ese tiempo no eran necesarias las sinagogas, todo se llevaba a cabo en el templo. Pero después de que Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Hasta después fue cuando vinieron a existir las sinagogas y era una alternativa para que los judíos se congregaran. ¿Pero con qué propósito se congregaban? Bueno, con el propósito de leer las escrituras. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo durante sus viajes misioneros lo vemos siempre llegando a una sinagoga. Fíjense también, quiero que me acompañen a leer lo que dice Colosenses, hermanos. Estamos viendo cómo es que hay una bienaventuranza para aquellos que leen las escrituras. Colosenses en el capítulo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios en esta parte, en el versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esta era la manera, hermanos, como se podía escuchar la palabra de Dios, a través de que alguien leyera las escrituras de manera pública. Hoy en día, aunque abundan las Biblias, usted como yo tenemos acceso a una copia de las Sagradas Escrituras. Y habrá quienes tengamos más de una Biblia y pudiéramos tener hasta diferentes versiones, ¿verdad? Diferentes versiones. Tenemos esa facilidad, tenemos el acceso a la palabra de Dios. Pero lo que debemos de resaltar todavía en este tiempo, que hay gran necesidad de oír la palabra leída. Porque desgraciadamente a veces muchos tenemos la palabra de Dios, pero no la leemos. La tenemos aquí
y quizás nada más la leamos aquí, pero ya después de este día la guardamos llegando a casa y ya no la volvemos a abrir. Todavía en este tiempo es una gran necesidad que la palabra de Dios sea leída. Y más, ¿verdad? Más por aquellos que no conocen. Pero hay algo más, hermanos. Es necesario que aquel que lea le ponga el sentido a la palabra de Dios. Porque mire, hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y se encuentra allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Acompáñenme a leer, busque por favor el libro de Nehemías, allá en el capítulo 8. Mire lo que dice ahí de los versículos 1 en adelante. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulam. Si usted se fija, dice aquí, hermanos, que se juntó el pueblo en esta ocasión en una plaza. Era un lugar, hermanos, en donde había mucha gente. Se había reunido todo el pueblo. Había gran necesidad de escuchar la palabra de Dios, hermanos, porque para este tiempo el pueblo estaba ávido de escuchar la palabra de Dios, la ley de Moisés. Durante muchos años habían sido privados de escuchar la palabra de Dios. Era un pueblo que había regresado del cautiverio y que durante todo el tiempo de su cautiverio, hermanos, hubo mucha dificultad para que ellos pudieran escuchar la palabra de Dios. Fue necesario que pasara mucho tiempo para que tuvieran esta oportunidad. Y si se fija, dice que estaban reunidos en ese lugar y a Esdras se le pidió que trajera el libro de la ley y dice, hermanos, que le prepararon un púlpito. Yo pensaba antes que este mueble que está aquí era algo novedoso o algo moderno. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta que los púlpitos ya existían desde antes. No le puedo decir de qué manera estaba diseñado, no creo que haya sido como este, ¿verdad? A lo mejor simplemente era un entarimado, un lugar en donde podía estar Esdras en una posición alta, donde lo podían estar viendo, dice el hermano, hasta una piedra, ¿verdad? Y de ahí pudieran verlo. Pero también ahí Esdras, al hablar, su voz iba a llegar hasta más lejos para que le escucharan. Pero algo que llama la atención de este texto es que dice que tenía ayudantes, tenía levitas a su mano derecha y a su mano izquierda. Pero si usted sigue leyendo ese pasaje, no solamente tenía esos levitas a su mano izquierda y derecha, sino que había levitas distribuidos entre la gente. Y ahorita vamos a ver con qué propósito era que hubiera toda esa gente. Lo que aquí debemos de resaltar, hermanos, es que se necesitan hoy en día hombres como Esdras. Usted, como yo, también puede ser un hombre como Esdras, una mujer con ese mismo corazón que tenía Esdras. ¿Sabe por qué? Porque quien lee la palabra de Dios es bendecido. ¿Sí? Hay una gran bendición en leer la palabra de Dios, pero no solamente leer, sino ponerle el sentido. Porque dice, si usted me acompaña, un libro más atrás, en el libro de Esdras, en el capítulo 7, fíjese lo que dice ahí, lo que se nos dice acerca de este personaje llamado Esdras. Capítulo 7, versículo 6. ¿Quién era Esdras? Dice ahí, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés
que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Este personaje, hermanos, dice que había venido con los que habían regresado de la cautividad, y dice que este hombre era un escriba diligente en la ley de Moisés. Es decir, hermanos, que él continuamente se estaba preparando. Él continuamente leía las escrituras. Hay una tradición, hermanos, una tradición judía que dice que Esdras sabía de memoria todo el Pentateuco. Y cómo no, hermanos, pues si era un escriba. Era alguien que se dedicaba a copiar y a recopiar. ¿Sí? Se cree que él era una persona que tenía esas cualidades. Pero fíjese lo que dice el verso 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, es decir, para investigarla. Dice, y para cumplirla, es decir, aplicarla en su vida, aplicarla en su propia experiencia. Y finalmente dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hoy en día, hermanos, se necesitan más hombres como Esdras, más mujeres como Esdras, porque si nosotros, hermanos, tenemos el corazón y la disposición de una persona como esta, usted va a tener gran bendición, porque lo acabamos de leer. Bienaventurado el que lee. Así es que en esto hay bienaventuranza, en leer las escrituras. Pero, ¿para quién más es esta bendición? Si vuelve al texto de Apocalipsis, en el versículo 3 del capítulo 1 dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Sí, hermanos, para los que oyen las escrituras, para ellos, sí, es para quienes hay bienaventuranza, es para los que hay bendición. Aquí el texto hace hincapié en que Apocalipsis no solamente debía ser proclamado, sino también escuchado, oído, hermanos. Y la experiencia de oír a la que se está refiriendo aquí este versículo no significa sencillamente percibir sonidos o palabras, no. No se trata solamente de eso. Aquí conlleva, hermanos, la palabra oír un anhelo, estar anhelando, estar prestos a escuchar. Hay un ejemplo de esto ahí en el libro de los Hechos. Quiero que me acompañe para recordar algo de lo que usted seguramente ya sabe. En el capítulo 10 del libro de los Hechos se narra la conversión del que podía ser el primer gentil que se convirtió a Cristo. Y ahí se nos relata, hermanos, en el capítulo 10, cómo es que Pedro tuvo que ir hasta donde estaba Cornelio para que se le predicara el evangelio. Pero si usted ha leído este capítulo, si usted ha leído esta historia, debe de recordar que primeramente tuvo una revelación el mismo Cornelio. En esta revelación, ¿sí? El Señor le dice, tienes que enviar por un hombre que se encuentra en tal lugar, ¿sí? En Jope, ¿verdad? A la orilla del mar. Vas a enviar por él, lo vas a hacer venir, porque él te va a decir lo que tienes que hacer. Y también, al mismo tiempo, a Pedro se le da también una visión, una revelación, en donde se le dice, van a venir por ti. No te niegues a ir con esas personas, ¿verdad? Porque tienes que hablarles a estas personas. Todo esto se cumplió, hermanos. Tanto un personaje como el otro hicieron lo que Dios les mandó. Y fíjese, algo que llama la atención, hermanos, es que cuando Cornelio recibió este mandato, si me acompaña a leer lo que dice el versículo 24 del capítulo 10, fíjese cómo es que Cornelio tomó estas medidas. Dice, al otro día entraron en Cesarea, ¿quiénes? Bueno, los que había enviado por Pedro, pero para entonces, dice, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado, dice, a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjese qué actitud de este hombre, sabiendo que va a escuchar algo, un mensaje de parte de Dios, él ya los estaba esperando. Me lo imagino que ya estaba hasta ansioso, ¿verdad? Por saber qué es lo que viene. Pero no solamente se limitó a estar él personalmente. Dice que invitó, ¿verdad?
convocó a sus parientes y además a sus amigos más íntimos, más cercanos. Dice más adelante en el versículo 30, entonces Cornelio dijo, y eso se lo está diciendo ya a Pedro, cuando está Pedro ante él, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso un varón de delante de mí con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Dice el verso 33, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjese qué actitud de esta persona, hermanos. Él está anhelando, él está esperando y lo está haciendo con esta actitud presto para escuchar, pero sobre todo presto para obedecernos, presto para obedecer. Entonces, hay una bienaventuranza para los que oyen, pero sobre todo para los que oyen con esta actitud. Es cierto que no todos los que escuchan la palabra de Dios la entienden. A veces va a ser necesario para aquellas personas que no la entienden explicarles la palabra de Dios. Y aquí mismo en este libro tenemos un ejemplo de ello. En el capítulo 8, si usted nada más le da alguna vuelta a las hojas hacia atrás, en el capítulo 8, de los versículos 26 en adelante, ahí tenemos esta historia. Mire lo que dice ahí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Fíjense cómo no todas las personas van a entender lo que leen. No todas las personas van a entender a la primera lo que escuchan. Habrá momentos o habrá ocasiones en las que se les tenga que explicar, y aquí tenemos un ejemplo. Les decía, en el caso de lo que leíamos allá en el libro de Nehemías, ¿sí? Aquí pasa algo muy similar. En el libro de Nehemías, ahí volviendo al capítulo 8, si usted me acompaña a leer lo que dice el versículo 8, desde el 7, dice, y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebataía, Jodías, Maasías, Kelita y Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Era necesaria la ayuda de todos estos que estaban con Esdras, hermanos. En primera instancia, porque la mayoría de las personas que estaban escuchando, incluso, hermanos, no entendían o no hablaban el idioma, ¿sí?, en el que estaba escrita la ley. Se les tenía que traducir. Muchos de los que habían venido de la cautividad, hermanos, venían incluso ya hablando otras lenguas, otro idioma, y se les tenía que estar traduciendo, pero al mismo tiempo se les tenía que estar explicando. Por eso dice aquí, hermanos, dice que les explicaban, les hacían entender la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, hermanos, una vez que se explica, una vez que se aclara el entendimiento, habrá una reacción. Siempre va a haber una reacción cuando escuchamos la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios espera, que a su palabra, hermanos, haya una reacción.
porque debemos de recordar lo que dice Pablo cuando escribe a la iglesia en Roma. Dice ahí en el capítulo 10, versículo 17, hermanos, que la fe viene por el oír, y el oír viene de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando se escucha la palabra de Dios, lo que va a venir automáticamente, si le ponemos atención, va a ser la fe. Así fue como usted y como yo creímos. Así es como el Señor espera, hermanos, que compunja esa palabra en nuestros corazones. Así como compungió los corazones de aquellos que escucharon el Evangelio por primera vez por el medio del apóstol Pedro, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Sí? Cuando Pedro predica por primera vez el Evangelio, dice que los que estaban escuchando, dice que se compungieron de corazón, entendieron el mensaje. Y dice que cuando se compungieron, sintieron ese dolor en su corazón, le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ¿sí? Recibiréis el perdón de pecados, dice, y el don del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, la recepción de la palabra de Dios al escucharla, ¿sí?, es tan importante como la presentación de esa palabra. Entonces, tanto el que lee, el que explica, tiene bendición, pero también el que oye. En oír, hermanos, en el oír hay gran bendición. Y por último, ¿para quién más es esta bendición? Y aquí viene lo mejor, hermanos. Versículo 3, la última parte. Y guardan las palabras o las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Para quién más hay bendición, hermanos? Para los que guardan las escrituras. Juan, hermanos, hace hincapié en la importancia de esto cuando se refiere a Apocalipsis como una profecía, cuando dice las palabras de esta profecía. La designación de profecía recalcaba que esto provenía de Dios y que por lo tanto no debería de ser tomado a la ligera. No se debería de tomar a la ligera. Es una profecía, es palabra de Dios y es importante atenderla, ¿sí? Es a lo que está llamando, a guardar las cosas en ella escritas. ¿Sabe por qué? Porque en guardar, ¿sí?, en guardar hay prosperidad. Cuando usted y yo guardamos la palabra, ¿sí?, hay prosperidad. Y no estoy refiriendo ni estoy predicando un evangelio de prosperidad, como muchos grupos denominacionales hacen. No estoy refiriéndome precisamente a que Dios le va a prosperar materialmente. Va a prosperar su vida, va a prosperar sus planes, va a prosperar su camino, sí. Pero no estoy diciendo que sea de forma material. En el tiempo del Antiguo Testamento, a Josué sí se le dijo que él iba a prosperar su camino, él iba a prosperar todo lo que él hiciera, porque la empresa a la cual se le había asignado a Josué era una empresa muy grande. Simplemente entrar a la tierra que Dios les había dado para que la poseyeran y para que distribuyera. Mire, en el libro de Josué, en el capítulo 1, pero de esto podemos aprender, hermanos, que Dios prospera nuestros planes. Miren, en el capítulo 1, versículo 7, le está diciendo Dios al mismo Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Queremos que Dios, hermanos, prospere todo lo que emprendamos. Mire, a Josué se le dijo esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero quiero decirle algo, esto no solamente se le prometió a Josué, esto nos lo está prometiendo nuestro Dios a usted y a mí en este tiempo. Mire, acompáñeme a leer ahí en Santiago. Santiago, la carta a Santiago en el capítulo 1. Dice ahí, hermanos, en el capítulo 1, versículo 22 en adelante. Fíjese lo que dice ahí: pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué va a pasar? Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere tener bienaventuranza? ¿Quiere tener bendición? Dice, hay que hacer lo que escuchamos. Hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero también quiero que sepamos algo más, hermanos. En guardar la palabra no solamente hay prosperidad, no solamente hay bendición. En guardar la palabra hay prudencia. Mire, Mateo en el capítulo 7. Mateo capítulo 7. Ya casi concluimos, no se me canse. Capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, y las guarda, y las lleva a la práctica. El Señor es el que está diciendo esto. El Señor Jesús dice, lo compararé a un hombre prudente. Queremos ser prudentes, hermanos. ¿Qué es ser prudente? ¿Por qué es ser prudente? Hermanos, porque va a venir un momento en nuestras vidas en donde va a venir, dice, la lluvia, va a venir la prueba, hermanos. Van a venir las pruebas a nuestra vida cristiana. Dice, vinieron ríos, vienen a veces las tentaciones. Eso es lo que significa esto. Va a llegar la tentación a nuestras vidas. Y si no estamos preparados, ¿cómo vamos a enfrentar esas tentaciones? Y van a soplar vientos. Van a venir también cosas que a veces no nos las esperamos, hermanos. Las eventualidades de la vida van a venir. Y si no estamos preparados, hermanos, si no guardamos esta palabra, entonces esos vientos, esa lluvia, esos ríos van a dar con ímpetu con nuestra casa. Y si no está fundada en esto, dice, vamos a ser arruinados. Pero si estamos aquí, hermanos, dice aquí, por muy fuerte que sea, dice ahí, no cayó la casa. ¿Y sabe por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Hemos visto, hermanos, este tema, la primera bendición de Apocalipsis. Y hemos contestado esa pregunta, ¿para quién es esta bendición? Y hemos dicho, hermanos, que esta bendición es para los que leen las Escrituras. En segundo lugar, para los que oyen las Escrituras. Y por último dijimos, para los que guardan las Escrituras. Este mensaje, hermanos, es muy necesario todavía en este tiempo. Porque cuando tenemos problemas que nos agobian y nos abruman, Dios, hermanos, no podrá influir en nuestras vidas a menos que sometamos nuestra voluntad a su voluntad. Yo le invito a que busque ser bendecido por nuestro Dios de alguna de estas maneras. Ya sea que usted se prepare para leer, es decir, se prepare para enseñar. Si usted tiene esa cualidad o si usted tiene esa facilidad, aprenda, lea, escudriñe, investigue y enseñe la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, porque en ello hay bendición. Pero también hay bendición si usted oye con atención la palabra enseñada. En ello hay gran bendición. Si usted está en alguna manera presto para escuchar, escuche y escuche con atención. Y en tercer lugar, obedezca la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dios le bendiga, hermano. Número 29, hermanos, por favor, para continuar. Ya venimos
cual hermanos a la cena del Señor. Congreguemos los cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufrió el Señor. Debe de dar a nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Adelante, hermano. Vamos a dejar este momento, hermanos, para los que nos tuvieron la oportunidad de poder participar de la cena del Señor, puedan realizar este acto de oración. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo, exhortando a la iglesia en Corinto, dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a hacer la oración por el pan sin levadura. Bendito Dios, en esta oración estamos pidiéndole que usted bendiga este pan sin levadura, que los hermanos, cada uno de nosotros tomará para hacer memoria del cuerpo de su Hijo Jesucristo, que lo dio en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Le queremos pedir nuevamente que bendiga este pan sin levadura y bendiga a los hermanos que van a participar de él. En nombre de Cristo le pedimos estas cosas. Amén. Amén. Hermano Mario, ¿puedo hacer la oración por él? Vamos a orar. Padre nuestro que moras en el cielo y en todo lugar,
Pedimos, Padre, bendición por nuestros hermanos que van a participar de este elemento que es el jugo de uva, que fue para recordar, es para recordar esa sangre preciosa que derramó en la cruz nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Cristo le pedimos esta bendición por nuestros hermanos y por el jugo de uva. Amén. Amén. Pasaremos al siguiente acto de oración, que es la ofrenda, y mismo en 1 Corintios, en el capítulo 16, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar por la ofrenda. Bendito Padre, en esta oración, ahora estamos pidiéndole que usted bendiga la ofrenda que nosotros va a depositar en el platillo. Queremos pedirle también que nos siga bendiciendo nuestros trabajos, permítanos siempre buscar ser más agradecidos con usted día con día de las bendiciones que usted nos da. Si hay algún hermano, bendito Dios, que no puede ser partícipe de este mandamiento, permítale prosperar la semana para que pueda ser partícipe del mandamiento de la ofrenda. Le queremos pedir estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El hermano encargado de la oración final. Así como estamos, hermanos, vamos a ponernos en reverencia a Dios y los en la última oración. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, porque te has permitido estar aquí, Señor, escuchando de tu palabra. Suplicamos, Padre, por el hermano, Señor, que nos ha puesto, Padre. Suplicamos por él, por su familia, por su hogar, así también por cada uno de los hermanos que se encuentran aquí, Señor. Suplicamos también por los hermanos que tuvieron que ir, Padre. Tú conoces las razones por las que tuvieron que ir, Señor. Suplicamos, Padre, que lleguen con bien a sus hogares, así también por todos los hermanos que estamos aquí, Señor, por los jóvenes, por los adolescentes, también por los niños, Padre, así como las hermanas, Padre, que han puesto las clases ahí arriba, Señor. Así, gracias, Padre, te damos, Señor, por tu misericordia. Suplicamos también, Señor, por cada uno de los hermanos de la tercera edad, Señor, también, Señor. Suplicamos por los hermanos que se encuentran enfermos, Señor, también por nuestros invitados, Señor. Suplicamos, Padre, Señor, que sea la primera de muchas que Dios pueda venir, Señor, y también, Señor, por los planes, Señor, que la iglesia tiene. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, Señor. Llévanos a comer en nuestro hogar, si es tu voluntad, Señor, y volvernos a ver, Señor, nuevamente, Padre, honrando y glorificando tu nombre. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues una vez más agradecemos primeramente a Dios por la misión que nos dio de poder estar en todo este día, hermanos, en las cosas de Él. Y sabemos que el día todavía no termina, todavía podemos
compartir algo de lo mucho que hemos aprendido en todo este día. Gracias al hermano Miguel Guerrero y también a su esposa Patricia.